Hola amigos, buenas noches. Aquí estamos una semanita más abriendo la ventana de Noroeste Televisión para tratar cuestiones como siempre del noroeste de la isla de Gran Canaria o relacionadas con el noroeste de la isla de Gran Canaria, con nuestra comarca, con nuestra zona. Les agradezco la atención que nos dispensan cada noche del martes y evidentemente también agradecer la atención que prestan en los espacios de repetición en otras jornadas, como por ejemplo en la del sábado. Hoy vamos a hablar de la ciudad de Gáldar. Hoy, en primer lugar, vamos a tener como invitado en nuestro programa de la ventana al cronista oficial del municipio, a Chano López, además de muchas otras facetas de las cuales hablaré dentro de un momentito antes de darle la palabra. También vamos a hablar de Gáldar en la jornada de hoy, pero una cuestión que seguramente pues, se puede decir que puede suceder, puede acontecer en cualquier otro municipio de nuestro archipiélago o de nuestra isla de Gran Canaria, como es la Oficina Municipal del Consumidor, la de Gáldar. Uno de sus máximos exponentes es concretamente Isidro Benítez, que también nos va a hablar de aquellas cuestiones relacionadas con consumo. Eso será en la segunda y última parte, hoy con dos invitados aquí en la ventana de Noroeste Televisión. Iniciamos precisamente, como decía, con el cronista oficial de Gáldar, don Sebastián López, don Chano López. Él es también miembro de la Junta de Cronistas del Archipiélago Canario, de Canarias. Es subdirector de Relaciones Internas y Prácticas Externas de la Escuela de Arquitectura. También es director del Aula de Humanidades y Sociales Celso Martín de Guzmán, de la Escuela Roberto Moreno Díaz de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Gáldar. Hijo predilecto también del municipio de Gáldar y profesor de la Universidad de Guadalajara en México. Don Chano López, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. ¿Cómo se compagina todo toda esta madeja de cargo? Algo pues, tendrá que hacer en todas y cada una de estas citas que he hecho, ¿no? Sí, pues hay que planificar mucho. Sí. Es decir, ya hay, digamos, un horario rígido, por una parte. El horario rígido principal son las clases que hay que dar en la Universidad de Las Palmas. Luego también el horario rígido que supone las clases en Guadalajara, en México, que eso es una ocasión al año, son intensivas. Después, con respecto al aula, pues también hay una serie de citas fijas, digamos que por ejemplo la tertulia Pedro de Argüello en enero, la tertulia Pedro de Vega el Rey, en el mes de marzo con la bajada de la Virgen de la Vega, el 20 de mayo pues el aniversario de la primera piedra del templo. En fin, hay una serie de fechas que ya al empezar el año ya empezamos a ponerle marcas de que ya esos días tienen esa finalidad. Después ya se va encajando el resto de los cursos, el resto de las actividades, y después ya pues como cronista hay dos reuniones normalmente a nivel del archipiélago, donde nos reunimos todos los de Canarias, en cualquier punto del archipiélago. La última fue en Barsequillo de Gran Canaria hace poco más de un par de semanas, y luego ya las que pueden haber de Gran Canaria. La semana próxima hay una de los cronistas de Gran Canaria. En fin, un poco planificándonos e intentar contentar a todo el mundo, pero básicamente lo primero, el horario rígido por excelencia, es las clases. ¿Qué tal se lleva con los alumnos o qué tal se llevan los alumnos con el profesor? Muy bien, la verdad que la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene un ambiente, digamos, muy grato, y en principio tengo mucha oportunidad en contacto muy directo, por una parte porque a pesar del cargo de subdirector, que ya llevo 6 años en el mismo, en un equipo que precisamente son 5 miembros y 2 somos de Gáldar. También el secretario de la Escuela de Arquitectura también es galdense. Digamos que hay 2 galdenses y 3 no de Gáldar, podríamos decir. Hay una Santa Crucera y 2 de la ciudad de Las Palmas. Entonces, pues, digamos, como profesor, pues tiene uno siempre mucha relación con los alumnos. Hay bastante alumnado también de la comarca, de todos los municipios del norte, especialmente, claro, por población más de Gáldar y de Arucas que del resto. Y luego el cargo, digamos, de la Subdirección de Relaciones Internacionales, pues muy gratificante, porque la ilusión con que nuestros alumnos pues van fuera. Hay 3 programas estrellas, los 2 más importantes, el programa Erasmus, que es, digamos, estudios en otros países de la Unión Europea, y luego también los países de América, que también van muchísimos alumnos nuestros
especialmente a México, Argentina, Chile. De Europa, pues Italia, Francia, Portugal, Francia, Polonia, etc. Y luego ya el programa nacional de otras universidades españolas quizás tiene menos aceptación. Y después, otra parte muy interesante es los alumnos que vienen de fuera a estudiar a Las Palmas en el intercambio. Sí. Tanto muchos de América, especialmente de México. Todos ellos tienen oportunidad de conocer el norte porque siempre le hacemos visitas guiadas, o bien los que están en mis asignaturas o en el resto, y siempre pues se quedan sorprendidos con nuestra comarca y sobre todo con sus productos y con la riqueza monumental que tenemos, y también con su gente. En los máster también tengo oportunidad de conocer gente de otros sitios. Hace muy poco el Hotel Máster Turismo celebró un seminario en Gáldar, hace como 2 o 3 semanas, había gente de países tan distantes como Ucrania, Kazajistán y ya luego Ecuador. Y es interesante ver el punto de vista de esos visitantes que son cualificados, y nos enriquece mucho porque a lo mejor aspectos que incluso nosotros vemos negativos en el caso de mi ciudad o en el caso de la comarca, pues ellos no lo ven de otra manera. Y el seminario en concreto estuvo muy interesante porque ellos presentaron una serie de visiones de cómo veían ellos, en particular el conjunto histórico de Gáldar con vista al turismo, qué se llevarían de Gáldar para sus países y qué traerían de sus países para Gáldar, y realmente dieron una visión muy positiva de nosotros. Por tanto, digamos que este contacto con la juventud creo que nos enriquece muchísimo. Muy fructífero. Volviendo momentáneamente a la universidad, antes de entrar ya a hablar precisamente de Gáldar, que de todas formas, bueno, hablar de la universidad es también hablar de Gáldar, lo estamos haciendo en estos momentos. El otro día pasaba por este plató don Juan González, que ha presentado recientemente un libro en el que hacía referencia precisamente al nacimiento de aquel movimiento que suscitó el nacimiento de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Ha quedado claro su opinión al respecto a estas alturas ya de la relevancia e importancia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? Yo creo que todo lo que estamos comentando es la importancia que tiene la Universidad de Las Palmas en la sociedad gran canaria. Hay que tener en cuenta que la Escuela Roberto Moreno Díaz de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene la misma edad que la Universidad de Las Palmas. Cumplió 25 años el pasado año, se hizo un acto muy solemne, un acto académico en Gáldar, donde estuvieron presentes todos los rectores que han tenido la Universidad de Las Palmas, es decir, el doctor Rubio Rollo, que fue fundador de la escuela en Gáldar, el doctor Lobo Cabrera y el doctor Regidor García, que es el actual rector magnífico de la universidad, y sus nombres han quedado en el patio de la Casa Cachazo y Verde Aguilar, que es la sede de estos cursos, de los 2 primeros, que son los que han cerrado mandatos. Digamos, cuando el doctor Regidor cierre mandato, pues tendrá su correspondiente placa, y digamos que esto indica, digamos, esa vinculación que tienen con toda la isla. De hecho, el doctor Rubio Rollo, Francisco Rubio Rollo, es hijo adoptivo de la ciudad de Gáldar. Por tanto, tiene unos vínculos muy estrechos con nuestra comarca. Sí. Bueno, la pregunta que se me ocurre en primer lugar, ¿quién elige, cómo se nombra, cuándo nace la figura de un cronista oficial de un municipio? Bueno, la figura del cronista es una figura antigua y hay cronistas de principio de siglo. Tenemos antecesores importantes, don José Zacarías Bayori y Lorenzo en el caso de Gáldar, y es una decisión municipal, digamos que su figura no es obligatoria dentro de los municipios. De hecho, en Canarias hay municipios que no tienen cronistas oficiales, caso de la Isla del Hierro, La Gomera, en cuanto a municipios, ni Fuerteventura, los municipios no tienen. Hay un cronista del Cabildo de Fuerteventura, pero en municipales no hay. Y el resto de las islas, sus ayuntamientos, en buena medida, sí que los han nombrado. Relevante La Palma, Tenerife, en Lanzarote hay 3, creo que sí, hay algunas vacantes, pero Gran Canaria es donde, digamos, hay una mayor presencia, digamos, hay una mayor tradición. De hecho, la figura del cronista oficial de Gran Canaria, que todos hemos durante mucho tiempo, pues los 2 anteriores al presente, pues eran de Guía y de Gáldar. Néstor Álamo fue cronista oficial de Gran Canaria, lo era de Teror y de Gran Canaria, y Martín Moreno, que fue el anterior cronista oficial de Gáldar, lo era de Gáldar y de Gran Canaria, con lo cual actualmente el cronista oficial de Gran Canaria es el cronista de Las Palmas de Gran Canaria, es decir, al mismo tiempo de la capital y de la isla. Pero en otras ocasiones, como la isla es toda, a veces se olvida, pero la isla es toda, digamos que hemos tenido cronistas oficiales de Gran Canaria, de Gáldar y de Guía. Y es la decisión, por una parte, el Cabildo es el que nombra el de la isla,
y cada municipio es el que nombra el suyo. Entonces es un acuerdo plenario, que ya puede ser por unanimidad o por mayoría, y ya una vez se nombra, pues la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias le invita a integrarse en la misma, en la asociación. Y Gran Canaria, pues el norte, ya que estamos en el área de la mancomunidad, pues todos los municipios tienen cronistas, a excepción de Moya, que no lo tiene, digamos, y el de Firgas, que ha fallecido hace poco. Justo el año pasado se le hizo un homenaje en la villa de Firgas a Manuel Perdomo, que fue el último cronista oficial de Firgas, y digamos que estaría pendiente el nombramiento del nuevo. El resto de los municipios, digamos, Aruca, Teror, Valle Seco, Artenara, Galdar, Guía, Agaete y la aldea de San Nicolás, no sé si me olvidó alguno, tiene cronistas oficiales y demás, cronistas muy activos. Antes de hablar, pues estamos comentando, pues digamos, la gran labor investigadora que hace don Pedro González Sosa, nuestro amigo Pedro, en Guía, un investigador. Ello le quería yo inducir a esa respuesta necesaria. ¿Tiene que ser conocedor exacto de la historia o puede ser también interpretada en aquello que quizás no sea fehaciente o conocido al dedillo, como solemos decir? Mira, el perfil de los cronistas en Canarias es muy diverso. Digamos que normalmente siempre una persona que está muy vinculada al lugar, una persona que ha tenido una presencia social, que también ha trabajado, que conozca, en fin. Y después, en cierta medida, también una persona que en muchos aspectos pues representa al municipio en reuniones, porque luego muchas actividades se les invita, se convierte en el portavoz de la historia del lugar. Y es curioso, ahora me acaba de venir a la memoria, que en Gran Canaria son cronistas normalmente de un solo municipio, pero en Tenerife se da dos casos que una persona es cronista de dos municipios a la vez. Entonces yo a veces digo, Dios mío, no tenemos tiempo para atender un municipio, ¿cómo será llevar dos? Es decir, en concreto, dos municipios tan importantes como Güímar y Candelaria, es la misma persona, cronista oficial de Güímar y cronista oficial de Candelaria. Y en el sur de Tenerife, el cronista oficial de la Villa de Arico y el cronista oficial de Granilla de Bona es la misma persona. En Gran Canaria yo creo que no se ha dado nunca el caso, y yo creo que sería impensable, porque no sé, no me imagino que uno de Guía sea cronista oficial de Guía, cronista oficial de Galdar, ni uno de Galdar, que sea a la vez. Podría surgir ahí pero no me lo imagino, o cronista oficial de Galdar y cronista oficial de Agaete, o sea que, pero en Tenerife ya se ha dado dos casos, ¿no? Pero me resulta llamativo, ¿no? Sí. Aquí en Gran Canaria está arraigada la idea de, más arraigada que en ningún otro sitio, de que haya un cronista, porque son menos los municipios que no tienen, incluidos los del sur, y después cada uno normalmente su municipio, completando los de los tres, de los vecinos más cercanos, pues el cronista oficial de Agaete, pues destacado poeta Chano Sosa, con una trayectoria literaria de muchísimo nivel, y además también, bueno, en su caso, él es licenciado en historia, es historiador. Sí. Galdar tiene su relevancia, su importancia a lo largo de la historia. Si nos remontamos atrás en el tiempo, evidentemente la cuna del asentamiento aborigen que existió en la zona del municipio, eso le ha dado, bueno, pues pie de partida o punto de partida a la historia de Galdar en sí, ¿no? Sí, como yo siempre aquí parto de una frase de Celso Martí de Guzmán que decía: la raíz de la isla. Galdar es la raíz de la isla. Entonces, evidentemente, si es la raíz de la isla, pues en el norte, ya veremos, todo el norte, digamos, es hijo de Galdar, es decir, de la jurisdicción inicial del Guanartemato. Luego, una vez conquistada la isla, primero el Guanartemato, que era insular, luego cuando el Guanartemato se divide en dos, con el de Agaldar y con el de Telde, sigue siendo, digamos, Facaracas, o la cueva del señor de Facaracas, sino Facaracas en sí, que posiblemente sea otro lugar, el lugar de reunión de todos los guaires de la isla, porque reconocían que aquí estaba el tronco común de Andamana y Gumidafe, que habían sido los primeros monarcas de Gran Canaria. Claro, eso, cuando se produce la conquista en la división primera de Gran Canaria, pues en la isla de Gran Canaria se produce un fenómeno de sistema territorial que es único de Gran Canaria en todo el archipiélago, que es que junto a la nueva capital que se funda con el desembarco
en Las Palmas, lo que es la ciudad de Las Palmas, que primero fue campamento, pero tras la conquista se convierte en un núcleo civil y urbano, pues permanecen las dos cabeceras prehispánicas, exactamente las dos, Telde y Gáldar. Telde y Gáldar son dos ciudades vivas y muy vivas. Sin embargo, lo que ha pasado en otros lugares, cambia la situación, hay una guerra, hay una gente derrotada, etcétera, y los antiguos asentamientos se abandonan, pasan a convertirse, si quieren, en arqueológicos. Pero no, todo el sistema urbano de Gran Canaria se establece a partir de la nueva capital Las Palmas, pero con la presencia de Telde y de Gáldar, que justo después de la conquista se convierten en las rectoras del territorio de hacia el este-sur y el norte-oeste en el caso de Gáldar. Y las mismas instituciones que están en Telde están en Gáldar. Las varas de alcaldía más antiguas del interior de la isla, Telde y Gáldar. Las escribanías, que son los orígenes de las notarías, en Telde y Gáldar. Los repartos, los distintos repartimientos, en Telde y Gáldar. Las parroquias más antiguas, en Telde y Gáldar. Las varas de alcaldía, en Telde y Gáldar, etc. Y a partir de ahí se va organizando todo el territorio, se van segregando. Pues ya todos sabemos que de Gáldar, pues luego pues nace Guía, nace Agaete, nace Artenara, etc. Después cada uno con unos perfiles completamente distintos. Unos mantienen los topónimos prehispánicos, otros son de nueva fundación. El caso de Guía pues revela un lugar de nueva fundación. La ermita Santa María de Guía, al fundarse, ya identifica ese lugar con el nombre de la Virgen. Luego después ya se simplificó con el paso del tiempo en Guía, y luego ya sabemos que en el siglo pasado se vuelve otra vez a retomar oficialmente el nombre primitivo, que era Santa María de Guía, aunque poco antes se le había añadido el de Gran Canaria, y en el cambio, digamos, como sabemos, se mantiene toda la denominación actual, que es Santa María de Guía de Gran Canaria. Correcto. Pero un nombre que, digamos, explica una asentación, un fenómeno después de la conquista, mientras Gáldar pues explica un fenómeno anterior a la conquista, con la pervivencia del nombre y la pervivencia del lugar. Y en este sentido, Gáldar es muy particular, porque en cuanto a los centros históricos de Canarias, es un núcleo totalmente superpuesto, es decir, no es el único ni es exclusivo. Gran Canaria, digamos, hay muchos núcleos superpuestos que ya existían antes de la conquista, pero en el caso de Gáldar es el que mantiene el mismo centro, pues manifestaciones anteriores, como es el caso de parte de lo que es las construcciones, lo que es el parque arqueológico y lo que es también la Cueva Pintada en el mismo centro de la ciudad, aparte de todo lo que va apareciendo, digamos, en cualquier solar de la ciudad. Gáldar está superpuesta completamente. Y además el palacio, llamado palacio, pero bueno, vamos a utilizar la terminología que aparece en la época, si quieren casa, para no ser tan ostentoso, que llamado del Buen Arteme, pues estaba en la misma zona de la Plaza Santiago, con lo cual el mismo centro de la ciudad antigua parece coincidir con el mismo centro de la actual, ¿sabe? Está totalmente superpuesta. Después vino el tema de Santiago, pero... Esa relevancia que mantuvo en esa etapa el municipio de Gáldar, digamos, llegó a ser respetada incluso por los propios reyes católicos, ¿no? Bueno, en ese momento no existía municipio, ¿sabes? Realmente sí. Los municipios se crean en el siglo XIX. Entonces, los reyes católicos, a Fernando Buen Arteme en los repartimientos de Nesor le dan la zona de Guayedra, en Agaete. Y después, digamos, las hijas son las herederas, las que tienen el apellido Fernando Buen Arteme, de ese señorío. Pero en principio, digamos que unos privilegios, digamos, especiales, pues realmente no lo hubo. Digamos, la población que se bautizó, pues más o menos fue respetada. Ahí está la carta de Calatayud, con ese texto que no se conoce sino por referencia, y digamos que posiblemente en Gáldar se quedan bien muchos cananeos porque se cristianizan, digamos que es un poco lo que le daría la carta de identidad y todo ese relato sí. de Fernando Buen Arteme, en su viaje a la península, cuando se encuentra esos canarios en Sevilla, que se ha puesto una placa allí, y que él dice que son sus parientes, que son cristianos, que por tanto no puede ser considerado esclavos de buena guerra. Evidentemente la colonización que hubo a partir de ahí pues fue marcando un poco el resto de lo que conocemos, ¿no? A partir de ahí es cuando ya se empiezan a conocer ya... Se produce un mestizaje. Un mestizaje. Un mestizaje, ¿sabes? Realmente en Gáldar
es fruto de ese mestizaje. Hay una pervivencia, incluso todas las crónicas posteriores de la conquista, e incluso hasta más tardía, del siglo XVII, incluso López de Ulloa tiene un texto maravilloso, donde habla, digamos, de esa pervivencia, dice, a donde se quedaron a vivir muchos canarios. ¿Sabes? Que esa frase, digamos, no se repite en tantos lugares del archipiélago, es decir, que en ese lugar se quedaron a vivir muchos canarios, dice, donde permanecen sus linajes y quieren seguir viviendo en sus casas, porque lo tienen como mayor blasón de gloria. Ese texto, que si la memoria me falla, es de 1648, de Francisco López de Ulloa, realmente es un texto precioso, sí, donde empieza a hablar de todas esas familias que se quedaron a vivir en Gáldar después de la conquista. Y en la propia iglesia de Santiago hay un retrato de un descendiente del Guanarteme, allí se aparece en el cuadro como trasnieto del Guanarteme, que es el canónigo Marcos Verde Aguilar y Trejo, y aparece, fundó una capilla dedicada a la Santísima Trinidad en la iglesia anterior, y que ahora mismo es la capilla que está junto a la Puerta del Viento, la que da hacia la calle Reyes Católicos, y ahí está retratado ese trasnieto del Guanarteme, y él lo pone en su cuadro. Digamos que es curioso que un cristiano no viejo, porque era un cristiano nuevo, porque era una familia que venían de cristianos antiguos, porque estaba claro que se habían bautizado a partir de la conquista, pues llega a ser dignidad de la Catedral de Las Palmas, llegó a ser canónigo, y también fue un tiempo beneficiado de Santiago de Gáldar, y fundador también de las ermitas de San Marcos de las Maravillas en Anso, la ermita de San Marcos de Ansofé, y también de otra ermita primitiva que ahora mismo estamos celebrando la fiesta, las principales en este mes, que es la fiesta del Señor San Isidro, las fiestas principales del Señor San Isidro, que fue fundación también de este canónigo, descendiente de los Guanarteme, descendiente de los antiguos canarios. O sea, nos ha dejado estos recuerdos, nos ha dado como regalo pues la fiesta de San Isidro, entre otras, originario en descendiente. Y después la princesa Tenesoya, por ejemplo, Tenesoya o Teneso, se bautiza, casa con Mació de Betancourt, se bautiza, y es doña Luisa de Betancourt, o Luisa de Betancourt. Tenesoya, con su marido, funda la capilla de Santa Ana y la devoción a Santa Ana en Gáldar. Santa Ana es una de las dos copatronas o compatronas, como las dos formas como quieran llamarla, de la ciudad. Vamos a ver, son la Purísima Concepción y Santa Ana. Pues Santa Ana es una fundación de una princesa canaria, o en América sería de una princesa indígena. Y después ya, la Purísima, pues ya sabemos, es la devoción más antigua de la Virgen María que tenemos en la comarca, porque es la primera Virgen que se coloca en la Casa Canaria, donde se dice la primera misa de Santiago, antes de la conquista, y que luego después, por el paso del tiempo, pues termina siendo sustituida por una imagen de José Luján Pérez, del cual celebramos este año el 200 aniversario de su muerte, y como ves, todo está relacionado. Sí, empezamos a tirar del ovillo. Sí. Bueno, la historia lo que viene a decirnos es que la religión, evidentemente, la cristianización en la conquista ha marcado el curso del devenir de la historia. Se me ocurrió hace un momentito la pregunta de aquellos rasgos aborígenes que algunos, pues ven en algunos canarios de hoy en día. Eso es pura anécdota, ¿no? Mira, yo ahí no es un terreno mío, porque los míos son los centros históricos, la arquitectura y pero bueno, vamos a decir de oída. Sí. De oída. Yo siempre lo había comentado a Sergio, que decía que los había altos y rubios, bajos y morenos, y que la diferencia entre los conquistadores y los conquistados pues no era tanta. Se han hecho estudios, en los años 60, está Cesiulewski, que viene a hizo el estudio, digamos, de los restos que quedaban en la Guancha de Gáldar, y después hizo un estudio antropológico, pero que ya está superadísima, y otros más modernos, y ella pues hablaba, digamos, de los niveles de supervivencia racial en cada una de las islas, y en algunas islas realmente era sorprendente que había un nivel de pervivencia bastante elevado, más de lo que se piensa. En la de Gran Canaria, quizás por la resistencia que fue la última isla, digamos, en ser conquistada. Hombre, posiblemente los que mueren en la guerra dejarían descendencia o no. Yo posiblemente creo que donde
habría que ver la pervivencia es en esas crónicas donde dice, y allí quedaron a vivir muchos canarios, con lo cual, digamos, Galdar sería un lugar privilegiado en cuanto a la pervivencia. De hecho, hay mucha gente que son expertos en genealogía y magníficos, y digamos, en ese sentido, el Archivo Parroquial de Santiago es un lugar de mucha consulta para gente de toda la isla, donde viene a buscar precisamente sus linajes más antiguos en Galdar, porque tienen la mayor probabilidad de conectar con las familias prehispánicas. Entonces, es un lugar, digamos, privilegiado de la subvención. Por supuesto, cualquier punto de la isla, porque Gran Canaria es un lugar de mucha superposición urbana. De hecho, muchísimos municipios de Gran Canaria mantienen denominaciones prehispánicas. Ahora mismo no recuerdo los porcentajes. Sé que hice un trabajo hace poco con respecto a Tenerife y comparaba los de una isla y otra. Ahora mismo no recuerdo los tantos por cientos, pero Gran Canaria tiene bastantes municipios con denominación prehispánica. Como sí, todas las islas, ¿sabes? Todas las islas estaban a la par. Pero donde hay quizás más documentación, más referencia de que se quedaron a vivir canarios, es Gran Canaria, y un honor para el norte, que en ese sentido, pues Galdar. Sí. La referencia de patrimonio arqueológico como es la Cueva Pintada, el Museo y Parque Arqueológico de la Cueva Pintada de Galdar, es sin lugar a dudas ese punto de inflexión en la historia. Es decir, ahí queda para la posteridad y para los siglos de los siglos ese elemento tan importante en Galdar. ¿Es valorado o ha sido valorado en su justa medida? Yo creo que sí. Es decir, los procesos en Canarias son siempre muy largos. ¿Sabes? Que en Canarias, salvo que hay un interés político muy fuerte, qué sé yo, algunos casos que no voy a citar, que ha habido interés en que se haga, y a lo mejor con menos interés, sí, pues sí se ha hecho rápido, pero que en general los procesos son largos, tediosos. Yo casi siempre a mis alumnos digo, bueno, ahora ustedes aquí es muy fácil entrar y verlo ya terminado, pero esto tiene un proceso muy largo, donde ha trabajado mucha gente y le ha costado mucho sudor y muchas incomprensiones a gente. Digamos que Celso, en concreto, la Cueva Pintada, pues tuvo que dar mucha batalla a la hora de sacar adelante este proyecto, que no logró verlo completo él en vida, pero que quedó a cabe, que se le debe la idea y toda la puesta en marcha a él. Sin embargo, en los procesos del patrimonio monumental en Galdar, o que hoy día se denomina los bienes de interés cultural, pues la Cueva Pintada no fue lo primero que se declaró. Y aquí hay una paradoja, contradicción, etcétera, y lo que estamos hablando de estos procesos muy largos, que el primer monumento arqueológico, el primer yacimiento arqueológico, hoy día se denomina zona arqueológica, de Canarias, de todo Canarias, que se declara oficialmente a nivel nacional, y estamos hablando de 1949, es el Agujero, La Guancha y Bocabarranco. 1949. Fue el primero. El primero de todo Canarias. Por tanto, el primero de Galdar, pero el primero de todo Canarias. Sí. Y la Cueva Pintada, pues de principios de los 70, cuando se declara. Es decir, hasta ese momento la Cueva Pintada no estaba reconocida como un bien de interés cultural. Sin embargo, el primer monumento que se declara en todo Canarias, pues no ha sido puesto en valor, porque lo que era conocido hasta los años 70 era el Agujero y La Guancha, que era lo que la gente veía. Estaba la Cueva Pintada, aunque estaba en el centro de Galdar, sí, era un lugar lejano y recóndito, cierto, porque claro, estaba en medio de las plataneras, o sabía dónde estaba, pidiendo permiso para entrar, porque estaba dentro de una propiedad privada, entonces era un lugar desconocido. Con lo cual, el poner en valor todo eso se partió de cero, porque el que estaba reconocido como a nivel nacional, como zona arqueológica, yacimiento arqueológico, declarado oficialmente, y que además era accesible, era, vamos a decir, La Guancha, por no estoy diciendo el nombre tan largo, sí, el túmulo La Guancha. Sí, y sin embargo, hoy día todavía está esperando el sueño de los justos en cuanto a su puesta en valor. Sí. De hecho, la Cueva Pintada pues tiene, digamos, una declaración bastante tardía en relación con su importancia, digamos. Sin duda. Y ya debió ser digamos, el primer elemento a destacar. Bueno, de hecho,
el primero que se ha puesto en valor, sí, porque hoy día el gran reclamo, digamos, en la comarca es la agua pintada, y digamos que a partir de la cueva, pues se puede organizar, digamos, otros itinerarios, pero que en principio el efecto llamada que ha tenido Galdar, pues ha sido con el tema de la cueva pintada, el Museo de Parque Arqueológico Pintada, no solo por la cueva en sí, porque claro, cuando empieza a aparecer todas aquellas estructuras alrededor, pues la cueva queda ya con una dimensión nueva, porque la aparición de todas esas construcciones. Pero bien, yo creo que la cueva es un tema tan monográfico, tan especializado, que su directora actual o su conservador y director anterior, pues con mejor conocimiento que yo, daría para un programa. Hombre, la cueva da para mucho, ¿verdad? Porque lo mismo que hablamos de la cueva, todo el patrimonio más reciente, contemporáneo, Antonio Padrón, digamos, otro factor importantísimo en la ciudad, como artista indigenista, y la conservación, la conversión del museo, de la Casa Museo, en un centro de arte indigenista, la de una dimensión también hacia América muy importante, que se está fraguando en estudios que se han publicado. Antonio Padrón ahora está siendo estudiado en México, de los profesores que han venido a dar clases precisamente a la escuela de la Universidad de Farmacia en Galdar, al aula Celso Martín de Guzmán. Pues al venir a dar conferencias al aula han descubierto a Antonio Padrón y han visto también paralelismo con el indigenismo de América. Y después, digamos, aparte del yacimiento arqueológico, pues el conjunto histórico del centro de la ciudad, que integra, digamos, bienes singularísimos, desde la cueva pintada o la iglesia de Santiago. El templo de Santiago es el arranque del neoclasicismo en Canarias, es uno de los templos más monumentales de todo Canarias. De todo Canarias. Ahora hablaremos con usted, don Chano, cronista oficial de Galdar, de ese conjunto histórico-artístico declarado en 1981 de Galdar. Si nos lo permite, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con todos ustedes. Nos vamos con una pausa para la publicidad y ahora seguimos hablando con el cronista oficial de Galdar. Noroeste Televisión, estamos presentes. Hay un lugar en Gran Canaria que es reducto de tradiciones, un lugar en la costa para contemplar nuestras alturas, un lugar en las alturas para ver la inmensidad del mar. Ven a descubrir nuestro pasado y traerlo hasta el presente. Patrimonio etnográfico, cultural, gastronómico. Altos de Galdar. Saborea nuestro paisaje. Descubre sabores profundos, intensos, vivos, puros de la tierra. Sabores que viajan sin escalas, de la huerta a tus manos. Sabores 100% naturales, 100% nuestros. Descubre los frutos y vegetales de Guía. Santa María de Guía. Ven a descubrir. La Sociedad Municipal de Deportes de Guía ofrece en marzo nuevos precios y nuevas modalidades de abono para los usuarios de las instalaciones de la ciudad deportiva. Por solo 24,80 €, los usuarios podrán disfrutar de todas las actividades dirigidas que aquí se imparten. Full Body Circuit, ciclo indoor, Body Power, Total Cycling, etc. en el horario que deseen, y además tendrán gratuita la matrícula inicial.
Entre las novedades de la Sociedad Municipal de Deportes figuran también los abonos individualizados para favorecer las necesidades de cada usuario y la creación de abonos para estudiantes y mayores de 50 años, a los que se amplía el horario de utilización de las instalaciones, que ahora será de 8 de la mañana a 10 de la noche. Además de todo ello, la Sociedad Municipal de Deportes oferta también nuevos y asequibles precios para el alquiler de las canchas de pádel, donde se ha fijado el precio de 40 euros para el alquiler de 5 canchas de 90 minutos y 70 euros para 10 alquileres de cancha por idéntico tiempo. Descubre un producto único, artesanal, delicioso, una receta centenaria, una herencia preservada por generaciones, un patrimonio cultural de nuestro pueblo. Para muchos, la joya gastronómica de Canarias. Descubre el queso de Guía. Santa María de Guía. Ven a descubrir. Es el momento de escribir historia. Es el momento de ir a cada pelota como si fuera la última. Es el momento de encarar al miedo como se encara a los defensores. Es el momento de correr más, de aguantar más y de hacer más goles. Es el momento. Para mí, los lunes solo hay una opción: Noroeste Deportivo. Continuamos en los próximos minutos hablando con el cronista oficial de Galdar, tal y como hemos hecho en la primera parte, en esos primeros 30 y algunos minutos que se nos han ido prácticamente volando, Chano. El tiempo Pues sí. En la televisión, el directo se va, daría evidentemente para 2 o 3 programas, como no puede ser de otra manera, la importancia y la relevancia del municipio. Pero hay muchos cronistas, sí, ya te dije que en el norte hay muchos. Efectivamente, pero para hablar de Galdar, evidentemente, bueno. con Chano López, que es el cronista oficial. Hablemos de ese conjunto histórico-artístico, que es el conjunto del casco urbano de Galdar. ¿Cómo se encuentra en estos momentos de cuidado ese patrimonio? Bueno, me gustaría empezar diciendo una cosa, que Galdar fue el primer municipio de Canarias que contó con 2 conjuntos históricos artísticos oficialmente declarados. Con 2 bienes de interés cultural categoría conjunto histórico. El primer municipio de Canarias que tuvo 2. Y además, el primero de Canarias que tuvo 1 de carácter rural, porque Barranco Hondo de Abajo está declarado oficialmente conjunto histórico, igual que el Plaza Santiago, igual categoría de interés cultural, igual que el barrio de Vegueta, si quiere. Barranco Hondo de Abajo, la pedanía de Juncalillo en Galdar, es oficialmente conjunto histórico. Y fue el primero de carácter rural que se declaró en todo Canarias. Sí, habían varios expedientes, algunos de Tenerife, recuerdo Icor, no Icó, sino Icor, en el sur de Tenerife, Narico, estaba Taucho, etcétera, Temisa, en Agüimes, pero el primero que se declaró fue Barranco Hondo de Abajo. Pudo haberse declarado también Barranco Hondo de Arriba, pero en aquel entonces las acciones de vecinos que se les consultó de cada uno de estos pagos, pues fue más favorable de Barranco Hondo de Abajo, y entonces se incoó el expediente a través de una propuesta de la Comisión de Patrimonio que existía en el municipio de Galdar en aquel entonces, y se declaró. Por tanto, tenemos 2 conjuntos históricos en el casco, con unas características completamente diferentes, pero que permiten, digamos, que el patrimonio histórico oficialmente declarado en Galdar, con bien de interés cultural, está presente desde la cumbre hasta la costa, desde Barranco Hondo de Abajo hasta los yacimientos costeros, que los de la costa son todos arqueológicos, Botija, la Furnia, el Clavo, Boca Barranco, la Guancha y el Agujero.
Bien, claro, de los dos, el primero que se declara es el Plaza de Santiago, en 1981. En esto me gustaría también comentar que mientras se habla de la mayor valor que en Tenerife ponen a lo tradicional, a los conjuntos históricos y todo esto, pues bien, aquí no se cumple esa regla. Resultó que en muy pocos años en Gran Canaria se declararon todos los conjuntos históricos más importantes de la isla. Estamos hablando entre el 73 y el 82. En 1973 se declara el conjunto Barrio de Vegueta, en las Palmas de Canarias, que es el primero que se declara de toda Canarias, no fue La Laguna, Vegueta. Y después siguen Aruca, Telde, Teror, Galdar y Guía. Lo simplifiqué los nombres, que digamos son... Y ese es el programa básico, porque son los más importantes de la isla. Se pueden declarar otros, se han declarado otros, incluido Barrancondo, pero los más importantes son los conjuntos históricos, digamos, de los que tienen el título de ciudad, más Teror. Luego, que cabe que Agüime está también destacado, etcétera, etcétera. Sí. Pero estos son los más importantes, porque la importancia de un conjunto histórico a veces no es tanto lo que parece. A veces se es más importante por lo que no se ve, por la significación. Y no siempre es por lo que parece, porque a lo mejor puede ser hasta un patrimonio repetitivo. Pero bueno, hay muchos factores en el mismo. Bien, dentro de este contexto, te pudiera decir que La Laguna en ese entonces no estaba declarada. Mucha gente se sorprenderá que el casco histórico de Galdar o el de Guía sea más antiguo que el de La Laguna. La Laguna no quiso ser declarada oficialmente en ese momento, porque consideraba que ponía freno a el desarrollo de la ciudad. Luego más tarde se dan cuenta de que no, que un bien cultural transmite prestigio y ya no solo se declara a nivel, digamos, nacional por la comunidad autónoma, porque tiene las competencias, como sabemos, es transferida del gobierno central a la comunidad autónoma de Canarias, el gobierno de Canarias, y la comunidad autónoma de Canarias, el gobierno de Canarias, lo traspasa a los cabildos, que son los que hacen las propuestas, las incoaciones. Sino que además La Laguna ya hizo todo lo posible por ser declarada Patrimonio de la Humanidad y lo consiguió, realmente lo trabajó mucho y lo consiguió. Pues bueno, en este contexto se declara el conjunto histórico que se llama Plaza de Santiago en Galdar. El origen es muy curioso de este conjunto histórico. Hubo una propuesta de tirar las casas consistoriales, lo que es el Ayuntamiento Plaza Santiago, que es algo muy conocido. Hubo una oposición muy fuerte, un movimiento ciudadano, recogida de firmas. Celso publicó algunos artículos muy buenos en ese entonces. Uno de ellos fue La locura del siglo, que es un texto maravilloso, publicado en prensa. Néstor Álamo escribió otro en defensa de las casas consistoriales. Don José Miguel Alzola, que era el delegado de Bellas Artes provincial, publica otro. Entonces, se produce un movimiento en Gran Canaria de defensa de las casas consistoriales, con el Drago Centenario dentro. Imagínate que por poco, ahora mismo Galdar no hubiera contado con ese edificio si no hubiera existido un movimiento vecinal, ciudadano, en contra. Ese fue el origen del conjunto histórico, porque la propuesta para que no se demoliera el consistorio, la Delegación Provincial de Bellas Artes con don José Miguel Alzola, hay que reconocerle la labor de don José Miguel Alzola en pro del patrimonio de Gran Canaria, y quien precisamente es el nombre y los apellidos que hace que Gran Canaria en esos pocos años tenga protegido todos sus conjuntos históricos, caso único en Canarias, es por don José Miguel Alzola, eso hay que decirlo. Y no Gran Canaria, como era de la provincia, hay que completarlo con Teguise y Betancuria, que son los dos centros históricos más importantes que las antiguas capitales de Lanzarote y Fuerteventura. Él completó la provincia entera. Pues bien, se incoa expediente para frenar el proyecto del Ayuntamiento de Galdar de tirar las casas consistoriales. Estamos hablando de los años 70, en fin, muy para atrás. La mayoría de nuestros oyentes no habían nacido cuando eso. Entonces después vieron que, bueno, que era más acertada la idea de reconvertir ese expediente en proteger todo el conjunto de la Plaza Santiago. Se llama Plaza Santiago, pero bueno, el perímetro es mayor. Sí. Llega hasta mitad de Calle Larga, en fin. Y entonces, por eso,
se hizo la incoación del conjunto Plaza Santiago. Primero para no tirar al ayuntamiento y luego ya por los valores que tenía, incluyendo dentro pues un monumento que luego se declara singular, que es la iglesia de Santiago. El conjunto histórico, oficialmente declarado, pues digamos, es los alrededores de la iglesia de Santiago, la calle tramo Tasarte, el tramo de Reina Arminda, Sorón Semidán, tramo de Drago hasta Guayacén, Guayacén al Jirofe, sube Artemis Semidán, entras por Arimaguada, allí conecta con Facaraca, tramo de Andamana, Guaire, Bangumidaf, el Paso del Guanarteme, Reyes Católicos y Tasarte. Pero ese conjunto histórico en Galdar se une a otros perímetros que protegen otros monumentos de la ciudad. Por ejemplo, la Cuapintá tiene su perímetro, entonces ya se une al del conjunto histórico. La casa del Capitán Quesada tiene otro perímetro de protección, ya se une al conjunto histórico. No alcanzaba a después queda un poco ya aislado el perímetro que protege la Casa Callazo y Verde de Aguilar. La ermita San Sebastián tiene también su perímetro más corto, con lo cual dentro de la ciudad, aparte del conjunto histórico declarado como tal, hay perímetros de otras categorías monumentales, como es la de monumento o como es la de zona arqueológica, con lo cual buena parte de la ciudad de Galdar está, digamos, protegida, no toda, pero buena parte sí está protegida. El conjunto histórico y los perímetros de los otros monumentos, que son los que acabamos de citar. Hay algunos incoados que no han sido declarados, como la Cantera, que está en la calle Lomo Cuarto. También está incoado la Casa Museo Antonio Padrón, con los jardines, etcétera. También tiene una incoación de hace unos años, ¿no? Hablaba hace un momentito del Drago Centenario, que es un elemento también muy singular y que sin embargo en una etapa anterior pues efectivamente no se le daba ese valor que hoy en día evidentemente ya lo tenía, pero que hoy se le reconoce, ¿no? Bueno, el Drago, que acabe, concurre en muchas circunstancias. Uno, es uno de los árboles históricos de Gran Canaria, sin entrar ya que si es el más viejo o que si es o no es, digamos, tiene una importancia singular, y sobre todo, digamos, la importancia de conjunto que tiene el centro de Galdar, que digamos que en un espacio muy corto puedes hacer un recorrido, un itinerario cultural muy completo, que va desde lo prehispánico a lo contemporáneo, lo vegetal, el Drago, arquitectura de distintos momentos. Bien, es cierto que en una buena parte de la ciudad, por su propio proceso urbano, que era una ciudad muy abierta, con muchas puertas dentro, y digamos la ciudad creció dentro del perímetro de la ciudad anterior y se mezcla mucho lo nuevo con lo viejo. Pero ofrece uno de los itinerarios culturales, creo que más completos del archipiélago, dentro de lo que es el conjunto, con los museos, incluso el Museo de Arte Sacro Santiago de los Caballeros en la propia iglesia. Bien, ya si entramos en los bienes muebles que tiene el de Santiago, pues en fin, tiene piezas de todo tipo, de distintas procedencias, incluso una pieza que viene del Japón del siglo XVII, que sabes que ha sido solicitada en varias ocasiones por el gobierno de España, cuando se hizo la exposición de la llegada del quinto centenario de la llegada de los españoles a Filipinas. En la exposición oficial del Reino de España allí va una pieza de Galdar, y esa misma pieza de Galdar la pidieron ahora para celebrar, creo que era el cuarto centenario de la primera embajada japonesa a España, el año dual Japón-España. Pues vuelven a pedir el arca eucarística de estilo Nanban, del periodo Momoyama, del principio del siglo XVII, que está en el de Santiago, o sea, que es pieza muy curiosa y muy desconocida. Entonces, aparte de eso, digamos que el centro ofrece una ruta muy variada, incluido el arte contemporáneo con Antonio Padrón, las esculturas de Borges, y que cabe también la aportación singularísima de la obra de Pepe Dámaso en lo que es la cubierta del Teatro Municipal, porque ha habido unas aportaciones artísticas, culturales en los últimos años muy importantes. Y después, no quiero dejar de olvidar, hemos hablado de los bienes que están fuera de la ciudad, hemos hablado de Barrancondo como conjunto histórico, pero también en las medianías hay dos bienes culturales, de interés cultural declarados oficialmente, que es la ermita de San José del Caidero, con que está en un estado de abandono, tiene también declaración oficial, y la casa hacienda de Oya de Pineda, la hacienda de los Pineda, en Oya de Pineda. Como sabemos, la hacienda está en Galdar y la ermita de San Antonio está en Guía, y
también en estado de muy abandono, pero está declarado también oficialmente. Hay otra nota curiosa. La ermita del Caidero se declaró monumento antes que la iglesia de Santiago, porque el expediente el de Santiago era anterior, pero cuando se hace las transferencias a Canarias, ese expediente, el administrado del gobierno central, se queda ahí en el camino. El de la ermita de San José del Caidero se inicia directamente en Canarias, va más rápido, el otro se queda ahí donde no y sale declarado un poquito antes. O sea, que hay cosas muy llamativas y muy curiosas y digamos hasta no lógicas pudiéramos decir, ¿no? Sin duda. Bueno, lo que decía anteriormente, podríamos seguir hablando aquí todo el programa, pero el tiempo se nos ha marchado, don Chano. Evidentemente, ese marcado carácter religioso de la historia nos lleva también a confluir con la importancia y relevancia de las fiestas mayores del municipio, como son las de Santiago Apóstol, en fin, de eso y brevemente julio, si pudiera ser... Está bueno para hablar de Santiago. Sí, efectivamente, pero brevemente si puede ser un apunte con respecto a destacar esa importancia también, esa relevancia de las fiestas de Santiago Apóstol. Bueno, yo lo que destacaría es su entronque prehispánico. Esa yo creo que es la carta más fuerte que puede ponerse sobre la mesa. Es decir, es una devoción que está documentada, que en una casa canaria, antes de la conquista, una casa canaria se bendice y se dedica a Santiago. No dice, la casa canaria se bendijo, y a lo mejor podría no estar dedicada a nadie o otra devoción. No. Que es de la vocación de Santiago, con lo cual Santiago está antes de la conquista y en una casa canaria, eso es importante, además eso es muy de Galdar, digamos, el entronque con los prehispánicos. Bueno, ya a partir de ahí, pues ya podíamos seguir hablando de la importancia, pero esa es la importancia capital. Luego ya se hace el segundo templo y lógicamente el tercer templo, que es el actual, el neoclásico, a partir del final del siglo XVIII, y que duda cabe que la concesión del año Santo Jacobeo, hace 50 años que cumplimos este año, pues digamos fue un elemento muy importante. El origen de Santiago pues hace que sea la parroquia madre, la parroquia matriz de todas las de nuestra zona. Todas son hijas, nietas o bisnietas, lo que se llama hijuelas, primera hijuela, segunda hijuela. De eso cuando vamos en la iglesia de la Concepción de la Laguna, tiene un árbol genealógico con las parroquias de Tenerife saliendo de la pila verde que tienen allí en la Concepción de la Laguna. Pues bien, en Galdar también podemos poner, saliendo de la pila verde como la pila más antigua de la comarca, que por cierto, fue también a la exposición conmemorativa de los Reyes Católicos en Valladolid, cuando se hace la exposición de las obras de arte más importantes de España para conmemorar, no los Reyes Católicos, de Isabel la Católica, en Santa María del Prado, en Valladolid, pues se pide la pila verde de Galdar y fue una de las joyas de esa exposición. Creo que esto también pues, nos puede indicar no el valor que le estamos dando nosotros, sino el valor que se le da desde fuera, al patrimonio de nuestra zona. En este caso estamos hablando de Galdar, y en otros casos pues hablará de las piezas de otro municipio, porque yo creo que el aspecto cultural es un aspecto muy importante para el norte. Y yo creo que no siempre se ha ponderado del todo. Tenemos la oportunidad de volver a poner en valor esa gran figura de ese gran artista, hijo de Santa María de Guía, que es José Luján Pérez, que es el artista más importante que ha dado a Canarias ante de los artistas contemporáneos, el imaginero más importante y artista completo, porque yo creo que Luján todavía puede dar mucha sorpresa, y ahora mismo pues el patrimonio del norte está muy presente en la exposición de Luján, y seguro que en todos los actos que en los municipios del norte, especialmente en su ciudad natal, ya sé que se está trabajando en ello. De hecho ya se empezó desde enero y digamos tuve la oportunidad por invitación del Ayuntamiento de Santa María de Guía de dar una conferencia sobre la arquitectura de Luján Pérez, pero sé que para diciembre van a tener un programa muy importante, y eso es un factor, digamos, que pone en valor la cultura del norte, de todos los grandes artistas que han nacido aquí, de Pepe Damaso en Agaete, de Antonio Padrón en Galdar, Borges Linares en Galdar, Manolo Ramos en Arucas y Luján Pérez aquí en Santa María de Guía.
Perfecto. Pues le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche y le arrancamos un compromiso en el futuro para que vuelva de nuevo a hablar de lo que nos resta, que es mucho del municipio de Gran Canaria de Galdar. Chano López, cronista oficial del municipio de Galdar, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Ventana. Pues gracias a ustedes y a su disposición para cuando quieran que vuelva. Muchas gracias y buenas noches. Hacemos una mínima pausa y enseguida hablamos de consumo. El Ayuntamiento de Galdar trabaja con todos los recursos a su alcance para conseguir la limpieza urbana que merece nuestra ciudad. También contamos con el servicio de recogida de trastos viejos que podemos utilizar con una llamada de teléfono o utilizando el punto limpio que existe muy cerca de nuestra ciudad si no queremos ver nuestro paisaje lleno de viejos utensilios y enseres que afean y deterioran nuestra imagen. Y es que el medio ambiente es responsabilidad de todos. Mantener en las mejores condiciones los espacios urbanos peatonales, nuestros jardines, aceras y lugares para el ocio y el deporte depende también de ti. Entre todos podemos colaborar. Cumpliendo los horarios para el depósito de basura en los contenedores, después de las 7:30 de la tarde, evitaremos que los residuos estén demasiado tiempo en estos depósitos generando malos olores. Debemos separar correctamente los residuos orgánicos y depositarlos en los contenedores del color correspondiente. Y recoger los excrementos de nuestras mascotas cuando paseamos con ellos por las calles y jardines. Es importante colaborar en la conservación del mobiliario urbano y el material deportivo. Y sobre todo, darnos cuenta que hacerlo no cuesta nada y todos ganamos con ello. Gracias al esfuerzo de cada uno de nosotros, lograremos una Galdar más limpia. No olvides que tú puedes hacer mucho por el mantenimiento de una ciudad limpia y por el respeto a los lugares que facilitan la convivencia, haciendo de Galdar una gran ciudad. Yo cuido Galdar, ¿y tú? Cuida Galdar. Es un mensaje del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Galdar. Radio ECA nace en 1965. Desde ese año, más de 2 millones de personas se han formado en Radio ECA con un sistema propio implantado con éxito en 3 continentes. Ahora es un sistema formativo en constante evolución que responde a las necesidades de su alumnado. Radio ECA, 50 años en su casa. Descubre un sitio cargado de historia y tradición, declarado Conjunto Histórico Artístico Nacional, iglesias y casas, plazas y parroquias, un viaje en el tiempo, un paseo por las calles de nuestra identidad. Descubre el casco antiguo de Guía, Santa María de Guía, ven a descubrir. Noroeste Televisión, estamos presentes.
Entramos aquí en la ventana de Noroeste Televisión en esta segunda y última parte, o mejor dicho, tercera y última parte, en este tiempo de la jornada presente, en estos comienzos ya del mes de mayo, en donde se va, bueno, pues notando un poquito más la subida de temperaturas. Incluso en nuestro plató también se va notando un poquito más el calor. Vamos a hablar de consumo, un tema que seguramente se puede extrapolar del municipio de Gáldar a cualquier otro municipio, porque más o menos seguramente bueno, pues se podrá eso, trasladar de un municipio a otro. Vamos a hacerlo, vamos a hablar con don Isidro Benítez Medina, que es técnico de la Oficina Municipal de Información al Consumidor del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Gáldar, diplomado en consumo por el Ministerio de Sanidad y Consumo, inspector de consumo también del Ayuntamiento de Gáldar, tiene diversas titulaciones relacionadas con consumo, expedidas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad Complutense de Madrid por su asistencia a los cursos de verano del Escorial. Es un hombre que no se ha quedado quieto y ha querido, pues su inquietud le ha llevado a ir aprendiendo un poquito más. Ha intervenido como ponente en jornadas organizadas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre temas de consumo para estudiantes de tercer grado del curso de Derecho. Es miembro de la Red Canaria de Consumo del Gobierno de Canarias. Y, en fin, don Isidro, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, la primera cuestión que me gustaría trasladarle es, bueno, cómo funciona una oficina de defensa del consumidor, una oficina de consumo, como conocemos vulgarmente por parte de los ciudadanos, que supongo que funcionará igual en un municipio que en otro. ¿Es una estructura dependiente del propio organismo municipal? Sí, efectivamente, las oficinas de información consumidor se crearon en su momento dado con motivo de la legislación vigente en materia de defensa de los consumidores y usuarios. Se le dio traslado a los ayuntamientos correspondientes, pero siempre indirectamente dependemos de la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias. Bien, depende directamente de los ayuntamientos correspondientes y de hecho ahora mismo con la famosa Ley 3/2014, pues desgraciadamente la ley permite ahora mismo que las oficinas de información consumidor se puedan cerrar. De hecho algunas de ellas se han cerrado. Sobre todo donde el personal que trabaja ahora mismo en la oficina ha sido personal laboral y bueno, pues los ayuntamientos al no tener subvención y demás por parte del Gobierno de Canarias han ido cerrando las oficinas de información consumidor. Es, por llamarlo de alguna manera, un instrumento más puesto a disposición de los ciudadanos para que el ciudadano cuando tenga problemas de cualquier índole relacionado con el consumo y no relacionado con el consumo, pues tenga, por llamarlo de alguna manera, una persona o un organismo que le pueda defender un poco a veces ante la injusticia de las grandes empresas, de grandes comercios e incluso pues de cualquier empresa que por muy grande, por muy pequeña que sea, pues poner los derechos de los consumidores y usuarios. Una institución, por tanto, de carácter público, no deja de serlo porque se relaciona con la institución municipal, pero existen también las otras oficinas u organizaciones de defensa de los consumidores, de carácter privado. Sí, lo que son las asociaciones de consumidores. Las organizaciones de consumidores que tienen subvención incluso a través de los gobiernos correspondientes y bueno, son organismos que incluso pues hacen socios, tienen que pagar una determinada cuota de momento, es decir, anualmente, para que le puedan servir, tienen su asesoramiento jurídico y demás. ¿Qué es lo que ocurre con relación a la oficina de información consumidor? Que bueno, que el servicio es totalmente gratuito, nosotros prácticamente le tramitamos todos los expedientes, o hay oficinas que lo tramitan y otras oficinas que no lo tramitan, y luego pues es la diferencia que puede existir entre la oficina de información consumidor en este caso de la propia corporación a estas instituciones que son privadas pero que funcionan a través incluso de la cuota de sus propios socios. Sí, bueno, el consumidor, el ciudadano en definitiva se puede encontrar confuso a la hora de a quién dirigirse según el tema que le preocupe, o da igual que se vaya a una organización privada que a una organización como esta, como la de carácter público. Hombre, la diferencia que hay es que... ¿O puede tener, perdón, Isidro, más confianza en la pública que en la privada, por aquello de que es el ayuntamiento, la institución? Bueno, yo ahí lo dejo un poco en el aire, porque yo sé que las personas que están al frente de la asociación de consumidores son personas preparadas, expertas, con bastante experiencia, porque también acuden a muchísimas jornadas y aparte de eso son personas que llevan muchísimo tiempo en este ramo y por lo tanto entiendo que lo que pasa, claro, que vuelvo y repito, a lo mejor la primera impresión o la primera consulta que le hacen, pues es totalmente gratuita, pero ya claro, si luego se le plantea un problema ya le dice que tiene que formar
normal sí que tiene que ser socio para poder resolver el problema. ¿Por qué? Porque en muchísimos de los casos, o bien el técnico o la técnica que lleva en este caso la acción de consumidores, pues le resolverá el problema o lo pasará al departamento jurídico correspondiente y claro, tiene un abogado y ese abogado cobra, ¿entiendes? Y por lo tanto es la diferencia que hay. Las oficinas de información consumidor, bueno, pues de momento pues no se le ha cobrado nunca a nadie ningún servicio y claro, es muy importante cuando la gente pues te acude a la oficina, le atiende, le resuelve el problema y bueno, la gente se siente agradecida y lo primero que te pregunta es, ¿le debo algo? O cuál es el coste, o incluso cuando se sienta, hablo por este caso por mi despacho, cuando se me sienta y dice, vamos a ver, tengo este problema, pero quiero saber antes cuánto me puede costar la consulta y si esto luego usted me lo tramita, qué coste puede tener para saber mis posibilidades económicas, si puedo llegar ahí o no puedo llegar ahí. Y entrada le decimos, no se preocupe, que es un servicio totalmente gratuito, de momento decimos así, de ahora para después las cosas cambian. ¿Quién puede acudir a esta oficina de consumo de Galdar concretamente? Bueno, vamos a ver, estamos hablando de que en Guía hay oficinas de información consumidor, pero lleva mi compañero Manolo, luego en Agaete también hay otra oficina de consumo, aunque el compañero ahora está de baja, pero en San Nicolás de Tolentino también la hay, que está cerrada hace unos años, hace ya casi año y medio que la cerraron, pero bueno, concretamente en la zona norte, vamos a ver. Controla usted tanto como don Chano López, ¿eh? Sí. Entonces, el tema es, en Galdar, vamos a ver, en Galdar ahora mismo, pues la gente que acude del municipio de Galdar, pues nosotros la atendemos. Hay, en ocasiones atendemos también a algún ciudadano que no pertenezca al municipio de Galdar, más que atenderle en el sentido de tramitar la reclamación, sí que es verdad que le asesoramos, le asesoramos, buscamos la forma de que sea el tiempo más breve posible, porque claro, tienen preferencia en los ciudadanos de Galdar y aquí no estamos discriminando a nadie, sobre todo, antes de nada, que nadie me malinterprete. Bien. Bueno, le decimos al ciudadano, por ejemplo, de Agaete, verán algunos de Guía también, incluso de la aldea, le decimos los pasos a seguir, los trámites a seguir. Y si tiene alguna duda, pues que nos vuelvan a llamar y demás. Y en alguna ocasión, debo reconocerlo, que en alguna ocasión le hemos tramitado alguna reclamación a alguna persona porque son reclamaciones bastante complicadas y entonces, bueno, pues explicarle todo eso, pues casi no es más fácil, pues coger nosotros la reclamación y tramitársela y luego decirle que, bueno, que los conductos legales son los que van cogiendo y que luego más tarde, pues la resolución, si hay que ir en este caso a los tribunales o hay que ir mucho más lejos, pues ya se le dirá los pasos a seguir y ahí nosotros ya nos paramos. ¿Qué se le dice cuando llega a ese punto? Porque casi siempre se suele decir en el argot popular aquello de que vale como es un mal acuerdo mejor que un... Sí, vale más un mal acuerdo que un buen pleito. Exacto, sí. ¿Se le aconseja en ese sentido? Sí. ¿Se hace de arbitraje en este caso? Sí, porque claro, existe muy bien la puntualización porque evidentemente está la vía arbitral, que de verdad quiero decir que a nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias funciona muy bien, siempre ha funcionado muy bien la vía arbitral en consumo del Gobierno de Canarias. Desde el despacho que llevo, de la oficina que llevo, me siento muy satisfecho en el sentido de que puedo decir que el gran porcentaje, por un porcentaje muy elevado, no voy a decir cantidad, pero muy elevado, de las reclamaciones que nosotros hemos enviado a las juntas arbitrales han salido favorables a los ciudadanos. Siempre hay un porcentaje que no es así, porque bueno, la ley considera que esa persona no tiene la razón y se le dará a la otra parte. Y por lo tanto, pues se le dice un poco los cauces a seguir. Y cuando ya la situación se sale un poco de la vía administrativa y ya hay que ir a la vía de los tribunales, pues nosotros le decimos al ciudadano, como muy bien apuntaba, le decimos a los ciudadanos, vamos a ver, se puede ir a la vía civil, estamos hablando un poco de que si una cantidad que se vaya a reclamar, que esté entre 400 y 2.000 euros en aplicación del artículo 816 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se puede presentar en el juicio verbal, aquí en el Juzgado de Medicina de Santa María de Guía. Si la cantidad superara esa cantidad de dinero, pues ya se tendría que pedir abogado de oficio. Si en este caso los requisitos de la persona pues se lo pueden permitir. Y si no, pues bueno, pues tendrá que buscarse un abogado particular. Pero nosotros siempre, don José, intentamos de llegar a un acuerdo con las empresas. Y es muy curioso porque con los grandes acuerdos, las grandes resoluciones y los grandes problemas los hemos resuelto precisamente con las multinacionales. Pues fíjate. Sí, con las multinacionales. ¿Por qué? Porque las multinacionales, no es que, a veces la gente te dice, no es que las multinacionales no quieren problemas. Vamos a ver, las multinacionales tienen sus buenos gabinetes jurídicos, tienen su gente preparada y demás. Lo que pasa es lo siguiente, que bueno, ellos dicen, vamos a ver, nosotros vivimos del consumidor, del cliente. Y por lo tanto vamos a intentar resolverlo.
también es verdad que en algunas ocasiones nos hemos encontrado con situaciones que, bueno, que el empresario dice, mire usted, que vaya al consumidor a consumo, que vaya a los tribunales, que vaya donde quiera, que también nosotros nos vamos a defender. Pero sí que es verdad que te puedo hablar de la multinacional como puede ser de las grandes superficies, te puedo hablar como puede ser de empresas relacionadas con el tema del automóvil, sí, casas de coches multinacionales, fabricantes, que hemos conseguido, gracias a Dios, hemos conseguido que se haya entregado a ciudadanos, que se le hayan entregado coches nuevos. Sí, son situaciones que tienes que luchar por ellas. Y tienes que dirigirte al fabricante, tienes que dirigirte al que decía, al padre de la muchacha, como se suele decir vulgarmente. Y de verdad que la satisfacción nuestra es cuando tú miras a la cara al consumidor y dices, bueno, pensaba que no, y de verdad que ha sido así. Se ha confiado en la Oficina de Información Consumidor, vale, se ha confiado en la persona que lo representa, y hablo en líneas generales, hablo a nivel de general. Pues sí, ha salido bien, se ha puesto el empeño y se ha intentado pues resolver el problema. Se ve en este caso cuando se habla de multinacionales el argot, ¿no?, popular también dice aquello de David ante Goliat, y cómo se encuentra después de satisfecho el ciudadano, cómo se le ha dado la razón y cómo lo ha conseguido. A nivel nacional parece ser que los datos dicen que lo que más denuncia el ciudadano es el incumplimiento por parte de las compañías de teléfono y luego los bancos. Sí. Antes hablábamos de esta relación que nos hace usted llegar, seguros de vehículos, seguros de vivienda, préstamos hipotecarios, préstamos, en fin, no están en el orden en el que evidentemente... No. ¿Cuáles son los temas entonces que en Galdar se manejan más y puede ser también referencia para el resto de las oficinas del noroeste? Evidentemente las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, sí, efectivamente. De hecho es que a nivel nacional, incluso el otro día oía al defensor del pueblo, que decía que efectivamente la gran cantidad de reclamaciones que se llega a este organismo pues son precisamente de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque bueno, son unas empresas muy complicadas, y yo no es que diga que la ley les ampara. La ley les ampara hasta cierto punto, pero bueno, ellos tienen sus normas. De hecho, hoy, una vez más, podemos entender a partir del de hoy, día 5, Telefónica le va a subir a cada ciudadano 10 euros en cada factura, que le va a llegar a partir de la próxima semana, del próximo mes. Pero claro, hay una cosa muy clara. Nosotros el lunes, bueno, concretamente yo el lunes, me puse en contacto con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y del Derecho a la Información, que es el organismo que en España regula las telecomunicaciones, porque nos había llegado esta información. Vale. ¿Qué nos dice la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones? Que lo que Telefónica iba a hacer era legal, porque le da la posibilidad al consumidor de que se pueda marchar. Yo tengo ahora mismo el programa Fusión, tengo 3 móviles, tengo 4 móviles y tengo un servicio con permanencia de 2 años, 3 años o el tiempo que sea. Telefónica me dice, mire usted, le vamos a subir 10 euros a partir de tal mes, le vamos a dar unos servicios mucho más mejores, le vamos a dar el fútbol no sé qué, es decir, una serie de cuestiones. Pero si usted no acepta, ¿se puede usted marchar? Sí, me puedo marchar. ¿Sin la penalización? Correcto, sin penalización ninguna. Entonces, claro, me decía una señorita que me atendía muy amablemente el lunes desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, concretamente ayer, me decía, don Isidro, vamos a ver una cosa, el tema es el siguiente: como el ciudadano se puede marchar libremente, nosotros desde la Secretaría entendemos que lo que se está haciendo es correcto. Vale, bien. De todas formas, sigue habiendo una laguna ahí, porque concretamente hoy me llega una resolución del Tribunal Supremo en la cual el Tribunal Supremo no tiene claro que esa subida sea una subida relacionada con que va a haber un mejor servicio y va a haber una serie de ventajas para los ciudadanos, y lo deja ahí en el aire. Pero ya se lo digo de antemano a los ciudadanos, que no le cojan de sorpresa que a partir de hoy, día 5, se le va a incrementar 10 euros en su factura. Pero se puede marchar libremente sin ningún tipo de problema. Pues menuda sorpresa, porque pues sí, supongo que para unos 10 euros no será a lo mejor algo significativo, pero para muchos otros seguramente que considero que es una cantidad muy importante. Principalmente, ¿por qué se reclama a las compañías de telecomunicaciones? ¿Por las facturas? Se reclama a las compañías telefónicas por la facturación. También la ley les ampara un poco de que ya no están obligados a enviarle a usted la factura en papel, ya la puede usted imprimir a través vía online, pero sí que es verdad una cosa muy importante: ¿sí? ¿Cuál es uno de los derechos principales del consumidor y usuario y que regula la ley? El derecho a la información. Ese es el punto principal de la defensa de los consumidores y usuarios de la ley. Vale, pero ¿qué ocurre? Es que Telefónica
o las compañías de telecomunicaciones en su momento dijeron, se les mandó por escrito a un ciudadano diciéndole, le comunicamos que a partir de tal fecha, si usted desea seguir recibiendo la factura por escrito, díganoslo. Si no, va a ser vía online. Bien. ¿Qué pasa? Muchos ciudadanos pues no dijeron que no, no dijeron que sí, vale. El hecho de que yo diga que sí o diga que no, estoy permitiendo que una de las dos cosas se me va a anular. Si nos ceñimos al Código Civil, dice que no. El hecho de que yo diga que sí o diga que no, no le estoy diciendo al operador que estoy aceptando sus condiciones, no. Ni digo una cosa ni digo la otra. Pero claro, el operador dice, no me contesta, a partir de ahora te vas a tener que ir vía online y si quieres la factura vas a tener que pagarme €1. Sí. Aproximadamente están diciendo por ahí. Vale, esa es la cuestión. Vale. Las facturaciones, vale, bien. No es menos cierto que en muchísimas ocasiones el ciudadano no tiene razón. Porque nosotros lo vemos. El ciudadano en muchas ocasiones hace un uso desproporcionado, un uso inadecuado del teléfono móvil. Yo siempre he dicho una cosa, que el teléfono móvil o los teléfonos están para aquello que realmente se necesita. Yo puedo estar hablando hoy todo el día y gastarme 500 € o el dinero que sea, pero lo que no podemos hacer es estar todos los días con este tipo de historias. Porque luego, cuando nos echamos a correr, es cuando llega la factura. Y lo primero que te dice el ciudadano es que yo no he llamado, que el teléfono casi no lo cojo, que siempre lo tengo en el bolso, que se me ha quedado en casa y que Telefónica o que el operador me ha engañado. Y mira, yo pienso una cosa así, no estoy poniéndole ninguna favoritismo a las compañías, no. Pero sí también tengo que decir que cuando el ciudadano no tiene la razón, se lo tenemos que decir. Hay casos muy concretos. ¿Cuándo me suspenden la línea? Vamos a ver, a mí el operador me dice, tiene usted para pagar la factura de tal fecha a tal fecha. Si usted se pasa al día siguiente, yo le puedo penalizar. Y la penalización es que le puedo suspender el servicio y a partir de ahí le voy a cobrar 25 € por la rehabilitación de la línea. Vamos a ver, es que a mí no me lo dijeron, mire usted, es que en su contrato lo dice. Vale, usted tiene un contrato obsoleto, tiene un contrato de hace 20 años, pero bueno, pero se le dijo la primera vez. Y yo no tengo que estar recordándole todos los días que si usted no paga la factura, le voy a... Sí, ¿me entiende? Son argumentos ya un poco... Claro, sí, efectivamente. Entonces, claro, pero estamos hablando, don José, de cuando son situaciones reiterativas. Vamos a ver, vale, este mes, Telefónica, hoy concretamente esta tarde, estaba leyendo en el ordenador una reclamación que habían mandado hace unos días y Telefónica dice... teniendo en cuenta de la forma en que la Oficina de Información Consumidor, la OMI se ha dirigido a nosotros, hemos decidido anular devolverle al cliente los 2 cortes que se le hicieron en su momento dado y que estaban suficientemente justificados. El cliente dice que no, yo estoy de acuerdo con el cliente en que esos cortes no fueron justificados porque Telefónica le suspende la línea habiendo dinero en su cuenta corriente. Claro. Y Telefónica, no sé lo que pasó, que no pudo cobrarlo. Vale, pero el banco devolvió el recibo habiendo una cantidad muy importante de dinero. Sí, sí, sí. Ahí puede ser culpable también el banco. Claro. Porque no pasó el recibo. Porque no pasó el recibo. Es que muchas veces te encuentras en esa situación y tú dices, ¿por qué el banco no lo pagó? Pues claro, el cliente me dice, mire usted si hay dinero o no hay dinero ahí. Sí, digo, bueno, para comprar medio operador, por llamarlo de alguna manera. Y por eso digo, esa es la situación. Exacto. Eso por un lado, o sea que el consejo que se da entre oyendo las palabras es que de lo que está explicando es que se tenga mucha prudencia con el uso del teléfono móvil porque la sorpresa puede ser mayúscula, ¿no? Sí. Puede ser muy grave. Claro, la menor es que te corten la línea de teléfono. La peor es que vienen luego con un recibo de 500 €, por poner un ejemplo. Lo hay. Sí. Y esa cuantía luego se puede multiplicar muy rápidamente, ¿no? Yo he llegado a tener facturas, yo he llegado a tener reclamaciones, no sé, de 1 millón de pesetas. Uy, qué barbaridad, 6.000 €. Bueno, la otra, digamos, el otro quiz de la cuestión está en las entidades financieras. Parece que ahora toda la culpa es de la banca, que lo es. Digo yo, por todo lo que conocemos de la historia y desde la subprime, aquella famosa norteamericana, que por ahí vino la mala racha que hemos estado pasando, ¿no? Pero bueno, al final parece que los bancos de esos 74.000 millones que han cogido solo han podido devolver unos poquitos, ¿no? Aunque el gobierno dice que van a devolver el resto. Con respecto a los ciudadanos, ¿qué denuncian los ciudadanos de los bancos? Bueno, lo que denuncian los ciudadanos de los bancos es que, bueno, que muchas veces pues contratan unas comisiones y luego le cobran otro, contratan unos intereses en unos préstamos y luego resulta que ven que te contratan otro, y bueno, y luego también pues que en muchas ocasiones
pues, como me decía anteriormente, hay dinero y le devuelven un recibo y ese recibo después da lugar a que puede tener un recargo de 35 o 40 euros. Es decir, hay una serie de situaciones. Vale. Cuando después nosotros hacemos la mediación, yo en este caso en calidad de inspector, cuando me acudo a una entidad financiera, de verdad que gracias a Dios siempre me ha ido más o menos bien. Y entonces, claro, es lo que decíamos antes, vamos a intentar de ver dónde está el problema, quién ha generado el problema y por qué se ha generado el problema. Vale. Y de verdad que las entidades financieras siempre dan el brazo a torcer en el sentido de decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, reconocemos que nos hemos equivocado, pero también ocurre cuando realmente el que se equivoca es el ciudadano. Pero eso es lo que ocurre, es decir, muchas veces el oscurismo que puede haber detrás de una operación financiera. Pero ¿por qué pasa eso? Porque la gente no lee nada. Vamos a ver. Estamos hablando que la gente no son expertas en temas financieros. Incluso los que lo somos o que los que tenemos conocimiento de temas financieros, en muchas ocasiones se nos suelen escapar de este tipo de cosas. Pero claro, ¿cuál es la situación? La situación es que el ciudadano de entrada ya piensa que el banco le ha engañado, que el que le ha vendido el producto le ha dicho una cosa y resulta que es otra. Pero claro, vamos a ver una cosa. Afortunadamente, es lo que yo siempre digo, los contratos ya no es lo que hablamos hace un montón de años. Si las leyes se han modificado, se ha modificado incluso la ley notarial. Vamos a ver, entonces, ¿qué significa eso? Oiga, anteriormente firmamos un contrato con una entidad financiera y eso parece que iba a misa. Ahora no, los contratos tienen unas cláusulas y ya la ley te está diciendo que para que el contrato no quede nulo de pleno derecho, o si hay una cláusula que fuera abusiva a los intereses del consumidor, esa cláusula sería nula de pleno derecho. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, por lo tanto, quiero decir que esa es la situación. Lo que pasa es que la gente no lo entiende. Y claro, cuando sucede ese problema, el ciudadano primero que dice, no, es que los bancos es que son todos un no sé qué, son no sé cuánto. Entonces, cuando nosotros le decimos al cliente, vamos a ver, usted no tiene la razón. Vamos a ver, es fuerte, o yo digo, ¿cómo lo digo a esta persona yo que no tiene la razón? No, yo se lo digo con toda la tranquilidad del mundo. Porque vamos a ver, ¿por qué yo tengo que decirle? Claro, usted, es que el ciudadano llega ya a la oficina y se ampara en que tú ya presupones, mejor dicho, que le vas a defender, que le vas a creer y que vas a estar correcto. del lado del ciudadano. Claro. Se lleva un impacto. Se lleva un impacto. Y digo, mire usted, que no es así. Claro. No, es que mire, bien, vamos a ver, los intereses de los bancos. Sí. A ver, sacamos un préstamo. Las comisiones. Claro, las comisiones. Sacamos un préstamo. Sí. Y nos dice el 3%, el 4%, el 5%. No es lo mismo el interés de un préstamo hipotecario al interés de un préstamo personal. Bien, entonces el préstamo personal están por las nubes. Pero es que luego aparece una serie de comisiones y luego aparece lo que se llama el TAE, interés anual equivalente. Sí. ¿Qué significa eso? Significa eso que posiblemente sacamos un préstamo de 5, 10 o 15.000 euros y resulta que estamos pagando un interés de un 25 o un 30%. Hombre, ¿de qué estamos hablando? Pero claro, porque estamos hablando de que hay unos intereses ahí, ¿son oscuros? No, lo que pasa es que yo no los conozco, yo no los entiendo, pero están ahí, Entonces, esa es la situación. Sí. Y hay otra cosa muy importante también, que es lo que se llama esto de las cuentas corrientes. Vamos a ver, una persona que anula, afortunadamente en los últimos tiempos, hemos anulado montones de ellas. Eso de que tengo una cuenta corriente, de la noche a la mañana ya ni ingreso, ni saco dinero, sí, ni ingreso dinero, saco todo lo que tengo y la cuenta se queda ahí. Hay que tener en cuenta, señores, los ciudadanos que me están escuchando en este momento, que hay que tener en cuenta que si yo esa cuenta corriente ya no la voy a utilizar más, por las razones que sean, que siempre habrá posibilidad de anular una cuenta y de abrir una cuenta nueva. Vamos a ver, lo que no podemos hacer es dejar esa cuenta ahí en el aire. ¿Por qué? Porque esa cuenta va generando unos intereses de mantenimiento. Vale. No es menos cierto que la ley dice que las cuentas corrientes y que las cuentas corrientes se anulan por defecto. ¿Qué significa anular por defecto? Que con el paso del tiempo la entidad financiera ve que yo no ingreso dinero, pero ni ingreso, pero ni pago tampoco las comisiones. Entonces el banco dice, como no me va a pagar la comisión, la anulo y se saca, ¿me entiendes? Vale. Pero yo lo que aconsejo es que vamos a no llegar a ese extremo. Vamos a coger y ir al banco y decir, mire, ya yo esta cuenta no la voy a utilizar nada, quiero que me la anule. Sí, bien. Sí, para luego evitar que si mire usted, para anularse hay que pagar pues 100 euros que tiene usted de mantenimiento. Hombre, yo puedo decir que en los últimos tiempos hemos anulado bastantes cuentas corrientes, hemos ido al banco con el ciudadano. El director del banco dice, bueno, vamos a solucionar el problema. Vale, denme su carnet de identidad, mire, váyase tranquilo y ya la cuenta se ha anulado. Hay 150 euros, vamos a olvidarnos, seguro, se le da un documento, fírmelo aquí y esa cuenta ya queda anulada y ya no se le vuelve a generar. Pero muchas veces por dejadez del propio ciudadano. Y luego decimos, no, es que es lo de los bancos, que no. Sí, tenemos que reconocer que también somos culpables.
¿Cuáles son los otros aspectos que más se denuncian? Dentro de poco pues ya entramos en periodo vacacional, estamos en mayo se va también como todos los meses volando, junio, julio, agosto y septiembre empiezan a ser los meses de vacaciones. Vemos que una de las cuestiones que hay que tener muy en cuenta es cuando se va de vacaciones la compra del billete, que se compra en una página web que a lo mejor no da la suficiente garantía, que se compra a lo mejor en una agencia de viaje de carácter temporal, que luego no se hace bien el billete, no se contrata el seguro, etcétera, etcétera. ¿Qué consejo se le puede dar al ciudadano de cara a esta etapa? Muy bien. Como muy bien dice, estamos en época ya de vacaciones, ya incluso hoy hacía un programa en Radio Terol, que lo hacemos todos los lunes, y ya hoy empezábamos a hablar de ese tema, y empezábamos a hablar por el tema del alquiler de los coches de renta acá. Pero muy bien, vamos a ver, sí, contratamos nuestras vacaciones a través de una página web, a través de una empresa que tiene su información a través de vía online. Bien, vamos a asegurarnos de que esas empresas son empresas serias, porque hay empresas que suelen aparecer y desaparecer. Sí. Como la que pasó hace poquito ahí en el sur, vale, y dejó muchísima gente en tierra. Vamos a ver, vamos a asegurarnos y vamos un poco a no tratar de picar en algo que parece que nos ofrece una serie de posibilidades o una serie de condiciones que realmente así a simple vista puede ser muy complicado. Y a mí me llamaría la atención ver muchas facilidades cuando yo realmente desconozco todo ese tipo de cuestiones. Vale. Entonces, asegurarnos, sí, vamos a ver, vamos a reservar algo, vale, lo reservamos en perfectas condiciones, que se nos dé a nosotros un folleto informativo. Hay que tener en cuenta que si lo hacemos, vamos a reservar algo y tenemos un folleto informativo, la ley de publicidad dice que cualquier folleto informativo forma parte con relación, si forma parte del contrato, porque si en el folleto dice algo y luego lo que contrato es otra cosa, yo siempre me ceñiré a lo que me dice el folleto. Bien, asegurarnos bien que realmente contratamos bien con quien contratamos, la forma de pago que hacemos, si podemos ver la posibilidad a través de internet o a través de vía online, ver los apartamentos que hoy los vemos y que realmente no nos dicen una cosa y resulta que es otra. Es decir, todo ese tipo de cosas hay que atar y siempre con papeles en la mano. Siempre con papeles en la mano. Bien, cuando pagamos, el tema de pagar, mucho cuidado con el tema de pagar. Se nos piden los datos de una tarjeta de crédito. Bien. No es lo mismo dar una tarjeta, es decir, no es lo mismo dar los datos de una tarjeta de crédito que a mí me pida la empresa una copia de la tarjeta de crédito. Cuidado con eso, ¿eh? Sí, la copia en que sea en papel, porque ellos tienen mis datos ahí. Sí, yo le voy a dar una numeración y se han sacado, pero no es lo mismo que tenga. Cuidado de que hay muchísimo fraude con respecto a ese tema. Pero sobre todo, contratar en aquello que realmente nos ofrece confianza. Yo creo que ir un poco a la innovación, a intentar decir, mira, esta empresa es nueva, mira lo que está ofreciendo, yo creo que hay que tener muchas dudas y muchas veces entramos en internet y vemos todas las cantidades de personas que se han quejado de esa empresa, pero que encima dice, bueno, a mí no me va a pasar, y entramos y picamos ahí bien. Por lo tanto, asegurarnos bien, pero siempre todo con documento por el medio. Vale. Una póliza de seguro, vale, vamos a ver. El hecho solo de que yo contrato un servicio, ya ese servicio está asegurado. Yo tengo un servicio, tengo una garantía y un seguro por parte de esa agencia de viaje o por parte de ese complejo de apartamentos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con el seguro? El seguro te lo vende por el hecho de que si te pasa esto, te pasa lo otro, y luego el complejo turístico no te paga o tienes que plantearte un contencioso administrativo o un contencioso jurídico, pues entonces te ponen ese seguro. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces con los seguros? Que a la hora de la verdad, parece que no tienes derecho a nada. Es decir, queda excluido esto, y a última hora dice, ¿qué es lo único que he hecho? Ha sido pagar. Sí. Eso es lo que pasa incluso cuando compramos algo en un centro comercial, y todos lo sabemos. Eso lo tengo todos los días. Mire usted, he ido a un centro comercial, he comprado esto y resulta de que me han hecho un seguro. Porque claro, yo vendedor, a mí me dice la empresa, tú vendes el producto y vendes el seguro. Vale. Sí. Claro, es así. Sí, cualquier electrodoméstico actualmente te ofrecen en la garantía de lo que estamos hablando de los viajes, para no echarnos fuera, si vamos a ver, ¿qué me está cubriendo? A mí me cubre una serie de circunstancias de que como a mí el complejo no me lo cumpla, yo voy a utilizar el seguro y luego denunciaré al complejo turístico, claro, o la empresa que sea. Pero no me diga usted, no, mira a ver lo que le dice el señor, entonces ¿para qué le contrato yo? Hombre, si es diferente cuando compramos un producto en un centro comercial, porque la ley nos dice que el seguro entrará en vigor cuando la garantía del producto ya haya vencido, y no es así.
no es así. Yo, si el empresario no me atiende, automáticamente voy a echar mano del seguro, el seguro me responderá y ya luego el seguro irá contra el centro comercial si lo estima oportuno. Isidro, se nos ha marchado el tiempo, desgraciadamente. Bien. Yo espero poder volver a contar contigo Sin aquí ningún en este programa para poder seguir hablando de esta cuestión, pero me gustaría que brevemente dijera en relación a los servicios médicos privados, ¿de qué se queja la gente? Brevemente. Muy bien, vamos a ver, la gente se queja sobre todo, lo último que he tenido, o lo que he tenido casi siempre ha sido las clínicas dentales, sí, las clínicas, en este caso dentales, bien. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones. Siempre, lo que siempre digo, vamos a mirar el contrato, qué es lo que estamos firmando, qué es lo que nos vamos a hacer, y siempre que entreguemos una cantidad de dinero. Voy a decir una cosa muy importante, es decir, las clínicas dentales tienen la manía, y permíteme la expresión, de cuando termina todo el procedimiento, yo te doy la factura. No, yo puedo pedirle, es una obligación mía, perdón, es un derecho mío y una obligación de la clínica. Cada vez que yo le entrego a este señor una cantidad de dinero, ellos tienen la obligación de entregarme a mí una factura con el servicio que en este caso se me está facturando en ese momento o se me está haciendo bien. Por eso digo, ahí es donde nosotros tenemos mayor parte de reclamaciones, porque luego resulta de que hacemos un contrato, lo que se nos está haciendo nos está yendo mal, ha habido a lo mejor un error por parte del equipo médico o lo que quiera que sea, y claro, yo quiero tener siempre, porque claro, cuando la gente acude a la oficina de consumo, el cliente me dice, yo no voy a seguir aquí y quiero denunciar a estos señores. Entonces claro, si no tiene esa documentación, yo tengo que pedirla. ¿Cuál es el procedimiento que nosotros hacemos rápidamente? Y hemos tenido algunas últimamente, y algunas están en el Colegio de Dentistas en Las Palmas. Vamos a ver. Hacer la mediación. Yo hago la mediación. Si el empresario no se atiene a solucionar el problema, ¿qué hacemos nosotros? Pues nada, cogemos toda la reclamación, la tramitamos al organismo correspondiente, al margen siempre, ojito, el hecho de que se presente una reclamación por la vía administrativa ante el organismo que sea, no está impidiendo que el consumidor vaya por la vía civil, por otro lado, sí. No se tiene que resolver la vía administrativa primero y no resolverse la vía civil, se puede ir por otros caminos. Entonces, vuelvo y repito, las clínicas dentales sí, importante. Otra cosita también dentro de lo mismo, el folleto informativo, claro. Lo que a mí se me da. Sí. Está recogido ahí la garantía, los precios y demás, y usted me lleva el folleto informativo y ahí es donde nosotros empezamos a pelear. Mire, el consumidor, o en este caso el cliente, ha venido por este tipo de servicios y parece que no tiene nada que ver con lo que usted está haciendo. Don Isidro, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Ha sido un placer. Esperamos volver a contar con usted próximamente. A su entera disposición cuando usted lo estime. Don Isidro Benítez Medina, técnico de la Oficina Municipal de Información al Consumidor del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Gáldar. A ustedes, a él gracias, a ustedes también por la atención que nos prestan y el agradecimiento a aquellas personas que también nos saludan en determinados actos, bueno, pues felicitándonos por la realización de este programa. A ellos también les saludamos desde aquí, desde Noroeste Televisión y desde La Ventana, que vuelve a abrirse, hoy se cierra, la semana que viene, el martes. Hasta entonces.